estamos? Buenas noches todos de vuelta y bienvenidos a esta edición del tema de Grupo de Sutras. A ver, hoy tenemos un montón de preguntas sobre el tema de el capítulo 13 y el 14. A ver, el primer capítulo es el capítulo 13, que es el capítulo de Susan Baba, ¿no? Que es un rey, que esencialmente es una emanación de un Buda, Ratnakaya. Y en ese caso, todas las preguntas yo creo que son todos de Juan. Váyanme avisando si hay una más, o vayan enfrentándome en algún momento. La primera pregunta es, ¿cuál es el sentido de la renuncia en el budismo mahayana y el vajrayana? ¿Y cómo funciona la renuncia en contexto laico actual? ¿Este sutra está planteado como un voto individual del rey o como algo más general en el sentido de desapego de los bienes y placeres de la vida? No, a ver, tema de la renuncia, ¿no? Hola, Mary, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Mary? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Perfecto. ¿Cómo fue el viaje? Uh, Se movió del avión toda la hora, Qué feo. pero tranquilo. Ya tenía hecho mi tallo, así que estaba tranquila. Las entregadas, está muy bien. Ya estaba. Bien. Qué grande, Mary, qué grande. Bueno, pero aquí estamos recién empezando, Mary. Sí, todo bien. A ver, decía el tema de la renuncia. La renuncia al budismo Vajrayana y Vajrayana y Mahayana es un tema interesante. Hay varios tipos de renuncia, ¿no? Hay, y hay varios momentos. Y en el budismo tibetano, recuerden que si el budismo tibetano es Vajrayana, tiene lo que llama también la aproximación Trigiyana, que depende de la escuela, ¿no? La nuestra es más puramente Vajrayana, pero generalmente, por ejemplo, la Gelug es mucho más Trigiyana. Y Trigiyana significa que hay como tres momentos o tres estados en los cuales uno tiene diferentes tipos de perspectiva, tiene diferentes tipos de lo que se conocen como ellos como la vista. En realidad es esencialmente una perspectiva, ¿no? Entonces, como se llama la renuncia, va a tener diferentes momentos, ¿no? Nosotros podríamos decir que la renuncia, hay una renuncia simple, es una renuncia sin pretender, por ejemplo, yo no hago algo que me da placer. Entonces, por ejemplo, Mary, te voy a poner un segundo en mute porque se escucha el ruido de la cosa cuando se mueve, ¿sí? Por favor, sí. De última No lo puse después, yo. No me di cuenta, no lo puse, perdóname, Fede. no hay problema, de última después lo pongo en cosa. Desmutear cualquier cosa, ahí lo vemos, ¿no? Entonces decía, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo tranquilo, por suerte. Qué grande, qué grande. Bueno, justo estamos empezando ahora con la cosa, así que estamos en la primera pregunta tuya. Bien. Qué grande. Bueno, decía, el tema de renuncia. A ver, hay varios niveles en renuncia, ¿no? El primer nivel es algo simple. Yo me gusta algo y yo renuncio a esto. Y este me gusta no necesariamente es un gustar claro. Hay gente que te dice que lo mal que están las cosas. Espera, Juan, te pongo también un poquito de mute para que no se escuche el tema del fondo. Sí, sí, dale. Tema que te va a decir, mira, a mí no me gusta pelearme, a mí no me gusta hacer tal cosa, tal otra cosa, pero vos te das cuenta todo el tiempo lo hacen. Entonces, el renunciar es reconocer algo que nos genera algún tipo de reacción involuntaria y renunciar. Y esto es lo que el 99% de las veces se entiende por renuncia, ¿no? Está el comportamiento X o está la cuestión esta y yo renuncio, no sé. Y todos tenemos cierto grado de renuncia de eso. A mí me encanta el helado, pero renuncio a comer helado todos los días, pues si no me muero, esencialmente, ¿no? Sé que es algo que me da placer, pero de alguna forma renuncio a eso. Luego en el Vajrayana viene otro estilo de renuncia, en el cual puede ser una renuncia similar a la que tenemos. Hola, Celia, ¿cómo andás? Buenas. ¿Cómo andás, che? Hola. Estamos justo hablando del primer tema, el tema de renuncia. ¿Todo bien, Che? ¿Cómo fue el viaje? ¿Todo tranquilo? Buenísimo, todo bien. Excelente, excelente. Bueno, decía, puede ser como la primera renuncia es simplemente dejo algo. La segunda renuncia, pero generalmente uno la hace por uno. Esta es la primera diferencia entre el Mahayana y el Vajrayana, ¿no? Y el Theravada, o lo que sería la renuncia más simple. Uno renuncia a algo por uno, es una forma, porque uno sabe que hay algo que va a ser mejor a la larga. Uno renuncia a gastarse todo el sueldo en cosas que le gustan porque quiere ahorrar para hacer un viaje fuera. Eso es un tipo de renuncia. En el contexto budista sería, yo renuncio a las cuestiones del samsara
Yo veo que me genera placer, y de alguna forma me canso de ellas, y entonces las dejo de lado para poder concentrarme en la iluminación. Ahora, en el Mahayana esto se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Todo cuando uno está en los Umes y los Bodhisattvas, en un punto la renuncia tiene más que ver con dejar algo de lado, tiene que ver con el hastío con el samsara, ¿no? Tiene que ver con la situación de ver una situación y decir, esto la verdad, por ahí a mí no me afecta, es más, por ahí a mí directamente no me afecta nada, pero como yo tengo compasión, como yo sé que soy interdependiente con otros seres, me cansa. Porque yo puedo entender, tomando el ejemplo previo, ¿no? A mí me gusta el helado, pero yo renuncio a comer helado todos los días porque si no me muero. Pero hay algo que me gusta y que yo lo dejo sabiendo, buscando otra cosa. Y acá digo, no es algo puntual, sino que es algo más general, ¿no? Este tipo de renuncia, que es la renuncia de Bodhisattva, tiene más que ver con el buscar darse cuenta que hay otra posibilidad, más como más viva, más latente, y buscarla aunque de forma directa no nos afecte. Este es el segundo tipo de renuncia. Y luego está el nivel más alto, que es el de la renuncia dentro del Vajrayana. Y la renuncia dentro del Vajrayana es una renuncia difícil de explicar. Porque por un lado es muy similar al Mahayana. Uno dice, bueno, yo voy a buscar cambiar algo para que todos los seres estén bien. Esa es como la primera parte, pero con un poquito más de urgencia. Es la renuncia del primer Vajrayana, el que dice, bueno, yo voy a armar un mandala y en ese mandala voy a llevar a todos los seres a una sociedad más justa, como más buena para todos los seres. Ese es un nivel de renuncia. Pero hay otro nivel todavía más complejo, que de vuelta es más complejo que el de este texto, quiero decir. Este es un texto Mahayana tardío, ya un poquito Vajrayana, pero Mahayana tardío no es tan Vajrayana, en el cual la renuncia, uno debería preguntarse cómo uno puede renunciar a algo que no existe. Dado que samsara y nirvana están en la mente, ¿no? Hay textos que dicen, imaginemos que vamos por el desierto, ¿no? Y de repente vemos en el horizonte, por un espejismo, una ciudad. Y en esa ciudad vemos oasis, vemos un montón de cuestiones. Y hay un texto muy lindo de Sakya Pandita que cuenta que hay gente que se pierde en el desierto de Gobi y ve una ciudad, y él dice que tiene varios nombres, Ribaira, o los musulmanes llaman Irem, ¿no? Irem de los pilares. Y hay gente que la ve y quiere llegar, y en muy pocos casos, la mayor parte se pierde caminando tras el espejismo, pero en algunos casos los rescatan antes, ¿no? Y hay gente que toda su vida se pasa soñando con esta ciudad que vivió en el cielo, ¿no? Con la melancolía de haber renunciado a este lugar que era tan perfecto, que era tan lindo. Y esto que parece un cuento borgiano, en algún punto, y yo puedo imaginarme a Borges escribiendo sobre la melancolía de un lugar que solamente existió en un sueño, para Zappan es un error. Zappan dice, eso muestra la confusión básica de samsara, ¿no? Dice, ¿cómo podemos renunciar a algo que en realidad no existe? Nunca existió. El problema, toda esta cuestión melancólica, surge porque nosotros imputamos una existencia de algo que no estaba ahí, que era un espejismo. Si nosotros lo reconocemos en el momento tántrico, no hay nada que renunciar. Porque cuando reconocemos que el samsara y el nirvana son esencialmente lo mismo, ¿a qué vamos a estar renunciando? Si no es que renunciamos ahora y el mundo cambia y nos liberamos y vivimos en otro lugar. Estamos acá, ¿no? Pero esa perspectiva tántrica es como más compleja, es mucho más compleja y escapa, digamos, al contexto de los sutras. En el contexto de los sutras, uno busca un cambio, y busca un cambio muy fuerte, porque hay otra posibilidad existente en cierto sentido, ¿no? Entonces, podemos entender la renuncia como, de vuelta, como dejar algo de lado por una conveniencia posterior, lo que Freud llamaría el principio de realidad. Podemos entenderlo como un cierto convencimiento, una inspiración de que esto hay que dejarlo de lado porque hay otra cosa mejor, o podemos entenderlo en cierto punto de forma más tántrica, de decir, como todo está generado en la mente, es posible, digamos, no tiene sentido la renuncia en última instancia. Ahora, lo que es importante es que no quede en ninguno de los tres casos en algo intelectual, que no sea, como todo es la mente, yo no tengo que renunciar a nada, y después seguimos enganchados a samsara. Todas estas son como interpretaciones más intelectuales de una cuestión que tiene que ser experiencial. Si uno realmente no puede acceder a la visión tántrica más compleja, es bueno que haga la otra, ¿no? Hasta que esa visión tántrica se haga carne en uno. Porque si uno se está engañando, y esto es algo que pasa muchas veces, que hay gente que accede a las enseñanzas como más complejas o más sofisticadas,
y luego se las toma como dadas porque las entiende intelectualmente. Pero no es esa la idea, no es esa la idea, sino que hay que experimentarlas. Hasta que uno las experimente, está bueno ir como yendo para abajo, ¿no? Es como aquella persona que te dice, que yo veo, por ejemplo, que fuman todo el tiempo cigarrillos, ¿no? Que fuman, te dicen, no, yo lo hago porque soy un yogi avanzado y a mí no me jode el tema de fumar, que sea a veces mucho, con gente ancestral que tiende a fumar bastante. Y vos le decís, bueno, pero entonces es una cuestión totalmente voluntaria, ¿lo puedes dejar? Sí, te dice, y siguen, ¿no? O sea, ahí, por ahí se entendió la cuestión intelectual más compleja, pero si vos no podés cortar algo, si vos no podés mostrar el control básico de los niveles más básicos, conviene siempre quedarse en eso, ¿no? Por eso en esta parte, lo que se está planteado es, en principio pareciera que fuera un voto más individual del rey, el tema de la renuncia, pero tiene que ver más con una cuestión general, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, yo puedo estar apegado, yo puedo disfrutar del placer, puedo disfrutar de la vida, pero en mí existe la conciencia de que hay otra gente que no lo hace y por eso yo me impide disfrutarlo totalmente. No sé si con esto respondí más o menos. Bueno, asumo que sí. Asumo que sí. Esa pregunta. Segunda pregunta. Cuando menciona, dice, haber pertenecido a la orden del Buda Ratnasiki. ¿Significa que fue monje? Sí. Sí. Si bien no son no son monjes en el sentido de que nosotros teníamos un monje, pero sí. Era un Buda previo que tenía una orden así. Después, tercera pregunta. Cuando ese Buda hubo logrado el nirvana completo, allí surgió un rey llamado Susamba. Es una referencia temporal, una especie de causalidad, como si el rey emanara del Buda. Yo a esta pregunta la voy a unir con la próxima, que es bien amplia. ¿Qué dice? Susambaba sueña con Ratnakaya, un monje virtuoso retirado en una cueva, reflexionando sobre el rey de los sutras y por bienestar que siente al despertar lo busca. Qué paradoja temporal que reflexione de donde se sutra, donde es protagonista. Que este monje en particular aparece en otros sutras, Sirunarhat, un Bodhisattva, un Buda, que significa mantenía la profunda esfera de actividad de un Buda. ¿Qué rol tienen los sueños en el budismo? Bueno, eso es todo un choclo de cosas. Entonces, déjenme empezar por contarles un chiste. Un chiste cristiano, porque ya estamos. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar de confundir las cosas. Estaba un día Jesús y está cerca del haber muerto y estaba como estresado. Estaba muy estresado. Entonces agarra y le dice ¿cómo se llama? A, ¿Cómo se llama? A Judas. Le dice Judas. Che, estoy medio cansado, ¿qué podemos hacer? Y entonces le dice, bueno, ¿por qué no vamos a jugar al golf? Le dice Judas. Pues agarra un coso, eso en el medio desierto, saca el mar muerto y empieza a pegarla así, ¿no? Pegarla así. Entonces, por supuesto, es muy difícil evitar las trampas de arena, porque la mayor parte de la cosa que es una trampa de arena. Entonces, Jesús va a agarrar con un palo, toma así, le pega la pelota, la cuelga en medio del mar muerto. Y entonces agarra y dice, bueno, la puta madre. Jesús camina arriba del agua, va a agarrar la pelota, trae de vuelta. Entonces le tocaba a Judas, pero dice, no, para un poco. Le dice, déjame probar una vez más, que yo soy el Hijo de Dios. Judas dice, pero Jesús, vos sos el Hijo de Dios, ¿pero qué sos? ¿Tiger Woods? Le dice, pará, negro. Y entonces Jesús agarra y dice, no, vos déjame. Ponela de vuelta, hace así, se fija, hace una oración, le pega y la cuelga de vuelta en el mar muerto. Y va de vuelta, ¿no? A buscarla caminando, y en el medio pasa un coso lleno de turistas americanos, y lo ve caminando en el agua. Y vieron que los americanos siempre dicen Jesús, dicen Jesús, le dice. Pero le agarra Judas y le dice, pero ¿quién piensa este chabón que es? ¿Cristo? Y Judas le dice, mucho peor, él piensa que todavía que es Tiger Woods. ¿No? Este chiste, que es extremadamente boludo, yo lo escuché una sola vez en mi vida, lo escuché una amiga que se llamaba Camilia, en un grupo, no sé si se acuerdan, hace un par de años yo trabajaba en un grupo muy boludo de estudio, ¿no? De investigación. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que a mí me pareció muy bueno, es esta falta total de temporalidad y causa, ¿no? Está fantástico, uno necesita contarlo. Y hay toda una escuela de pensamiento en la cual te dice que todas las cuestiones tienen que tener una causa y un orden, ¿no? A mí me pasa cuando yo, por ejemplo,
empecé a escribir unas cosas, le pasé a un grupo de amigos y amigos y amigas que son editores, así, todo el grupo de la yerba, y todo el tiempo las correcciones eran, ¿y dónde viene esto? ¿Y dónde viene otro? ¿De dónde viene? ¿Dónde aparece este personaje? ¿Puede en la causa? Y eso es una buena práctica para escribir, quiero decir, te permite mantener cierta estructura. Pero no es la forma en que funciona la mente, ¿no? La forma en que funciona la mente es mucho más, mucho menos estructurada. Es mucho menos estructurada o tiene estructuras diferentes, por así decirlo. Muchas de estas estructuras del budismo tienen que ver con la experiencia y la capacidad de mantenerse oralmente de forma viva de forma oral. Esto es lo que quería decir. Y muchas de esas estructuras recogen esta lógica un poco onírica, ¿no? ¿Por qué? Porque los sueños es un lugar, es una parte del budismo que si nos enseña tanto el occidente es muy importante en general, y van a encontrar que la mayor parte de los sutras, sobre todo sutras mahayanas, donde ya no era tan importante la historicidad del Buda, y especialmente los tantras, tienen la calidad totalmente bizarra de un sueño, ¿no? En la cual empieza de una forma, con una figura, y de repente aparece otra figura, y de repente estamos en otra cuestión, ¿no? Totalmente descolgada. Podemos estar hablando, como el Sarvadura Mantra, de cómo, por ejemplo, se construye un mandala y en el medio tiene un traducto de Vajrapani peleando contra Shiva, y cómo Shiva se volvió budista, y un montón de diferencias, ¿no? Que no tiene nada que ver con una lógica más estándar. Esto viene a colación de que van a encontrar en todos estos sutras una cierta falta de estructura, o mejor dicho, una estructura que responde a una lógica menos ordenada de la que nosotros tenemos. Y lo mismo pasa en este sutra, donde, por ejemplo, vos lo marcas acá, Juan, que es verdad que está reflexionando sobre su mismo sutra, y al mismo tiempo, si ustedes se acuerdan, en el momento cuando empieza a tocar un tambor, el tambor también es un sutra, o sea que el sutra está siendo leído al mismo tiempo que está participando el sutra en sus cosas, ¿no? Este tipo de, digamos, lo que sería de apariencias, ¿no? Meta, es muy común en generalmente todo el budismo mahayana tardío y el tantra. Y tienen que ver con esto de la experiencia más mítica de los sueños, ¿no? Por eso, en realidad, pensarlo como una emanación es muy difícil, o querer establecer una secuencialidad, ¿no? Determinada. Nosotros cuando enseñamos generalmente el karma decimos, bueno, forma simple de pensarlo es, uno hace cosas buenas y entonces va generando las semillas de comportamientos virtuosos. Pero si se fijan cuando hablamos de, por ejemplo, el entrenamiento mental, que en Popema dijo, bueno, uno va generando los hábitos, lo mismo fue en la charla de Lausanne. Ahora, en la parte tántrica, cuando dio la iniciación, él dijo, les quiero decir que en realidad todo eso no es tan así, y dijo, piensen que ustedes pueden tener el resultado antes de hacer la causa, y luego usar ese resultado como la base para generar la causa. ¿Se acuerdan de esto? Lo dijo casi al principio. Y tiene que ver con esto, en el sentido que en la experiencia tántrica no hay una linealidad tan marcada, pero tiene que ver con momentos de meditación bastante avanzados. Con lo cual, si vos me preguntas a mí, ¿todo esto para qué viene? Es que en realidad no tiene una referencia temporal esto. Es el tiempo ex nihilo, ¿no? Es el tiempo más allá del tiempo, por así decirlo. Y más que tener referencias temporales, tiene, por así decirlo, como referencias musicales. Son como notas que suenan dentro de la misma escala. Vos podés tocar dentro de una escala mayor, notas, pues es un acorde, si querés, con la primera, el acorde clásico, ¿no? La primera, la tercera y la quinta. Pero ninguna de esas notas necesariamente implica la otra o implica un orden en sí. Vos podés tocar tercera, quinta y primera, si querés un acorde. Depende de cómo la quieres tocar, ¿no? Con lo cual, simplemente estás marcando cierta relación en ese sentido. Entonces, lo que para mí quiere marcar en este sutra es una relación de Susambhava con Ratnakaya, ¿no? Y esa misma relación, de alguna forma, también con el Buda Shakyamuni. Lo está queriendo inscribir. Ahora, intentar desenmarañar esto en una secuencialidad directa es lo mismo que intentar agarrar el chiste de Jesús y decir, bueno, pero en esa época no había Dios, ¿no? No es tan importante eso, no es el foco del sutra este. Lo que está queriendo transmitir es esta idea, creo yo, de que en realidad
la profunda esfera de actividad del Buda es simplemente la mente, ¿no? La mente, los sueños, ese tipo de pensamientos. Esa es una esfera más profunda que la actividad normal, por así decirlo. Y ahí es lo que está marcando este sutra. Fíjense que después la otra pregunta dice, hay un ritual de preparación de asunto de la ley del monje, una convocatoria de todos los seres a escuchar la buena ley y una reacción emotiva corporal del oyente. Estructura que ya aparece en capítulos previos. Esto tiene que ver porque el sutra una gran parte de todos los sutras, que se ha repetido en un montón de sutras, tiene que ver con la idea de que el mismo hecho de recordar el sutra es importante. El hecho de invitar y propagarlo, ¿no? Y en ese sentido lo podemos pensar más como una estructura viral, por ejemplo, ¿no? En el sentido que muchas de las estructuras propias de los sutras son menos explicaciones de lo que es el sutra, que sino también cierta voluntad de transmitirse, de replicarse. Y para eso es más importante el impacto visual, a nivel de historia, a nivel de mitología, que la lógica puntual del sutra. Fíjense, por ejemplo, que el sutra más famoso probablemente dentro del Mahayana, que es el Sutra del Corazón, el Hriddhaya Prajnaparamita, es probablemente el sutra menos claro del Mahayana, solamente superado por el Sutra del Corazón en una letra, que todavía es más corto. Ahora, el Sutra del Corazón en 8000 slokas, que es un Sutra del Corazón mucho más explicado, es mucho menos conocido. Digamos este sutra, o por ejemplo el Lankavatara. Otro sutra que es súper conocido, el Sutra del Loto, el Dharma Pundarika, también es mucho más mítico, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de que el mismo hecho de mantener, continuar, comunicar el sutra está escrito en la estructura en sí. ¿Qué es Chintamani? El rey de las joyas, preguntan. Chintamani, el rey de las joyas, es la joya que concede los deseos, esencialmente, ¿no? El rey de las joyas es porque todo lo que vos le pidas se concede. Y ahora dice, aquí aparece el Tathagata Akshobhya, que fue el último maestro de Shakyamuni, y a partir de hecho escucha y regocijarse en ese sutra, Shakyamuni obtiene la iluminación del cuerpo de la buena ley. Esa reinterpretación de la iluminación del Buda histórico es una aplicación oculta, paralela, complementaria. ¿Qué lugar tiene el Buda Akshobhya en la Sakya? Son comunes o vitales las prácticas de Buda. Bueno, acá hay un tema súper importante, que es el papel de los mandalas de los Budas. Este sutra, como yo les comentaba, es el primero de la... Probablemente es el punto de cambio, si no formal, es el punto de cambio más claro en el cual pasamos de una idea del Mahayana a la Vajrayana. Y acá aparece la idea de los Dhyani Budas, que son estos 5 Budas que esencialmente en su interjuego generan todo el cosmos, ¿no? Son los Sambhavakayas más claros de Dharmakaya. Y estos 5 Dhyani Budas han sido los 5 maestros de la generación previa. Y aparece acá muy fuerte el tema del guru previo. Por primera vez tenemos una línea sucesoria clara, y en esta línea sucesoria aparece Tathagata Akshobhya o inmovible. Y una cuestión interesante es que una forma de nosotros podemos entender el cambio de Mahayana a Vajrayana es ver cómo pasamos de Tathagata Amitabha o el Tathagata Vairochana, que son generalmente los primeros Tathagatas que aparecen en el centro del mandala, la compasión o el espacio general de toda la mente, al Tathagata Akshobhya, que es por antonomasia el jefe de, digamos, toda práctica tántrica. ¿Por qué? Porque es el gurú del Buda Vajrapani, que es el guardián de las prácticas tántricas, ¿no? Toda práctica tántrica tiene como su jefe formal a Vajrapani, y el jefe de Vajrapani es el jefe de todos. Con lo cual, en todas las escuelas, Akshobhya es súper importante. Las escuelas tántricas. En la Shakya es ultra recontra súper importante al hecho de que todas las prácticas avanzadas de la Shakya tienen al Buda Akshobhya en el centro del mandala, y es directamente como el Buda regente de toda la escuela, si lo queremos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que en este sutra lo que se dice es que en realidad Akshobhya, que tiene un tipo de sabiduría puntual, la sabiduría del espejo, fue el que le permitió al Buda Shakyamuni iluminarse, ¿no? Por lo tanto, pone el tipo de aproximación de Akshobhya, que es una aproximación más deliberada, si uno lo quiere pensar como más fría, ¿no? En el lugar central, en vez de la aproximación más emotiva que tenían otros sutras mahayanas. Y esto es lo que después, de alguna forma, se traslada a todo el Vajrayana en sí.
¿Es la única aproximación? No. En el Vajrayana hay una gran corriente de los Padmas, ¿no? Los Padmas son Amitabha, su maestro Amitayus, Chenrezig, que ustedes lo van a ver, el Dalai Lama es Chenrezig, ¿no? Padmasambhava, Hayagriva, hay como todo un gran movimiento Padma en base a la pasión, en base a la generosidad, todo eso. Pero en general uno puede darse cuenta que en las prácticas tántricas más complejas, el yogi está bajo la guía de Akshobhya, ¿no? Que es una deidad que es más tranquila, como más deliberada. Es el jefe de la familia Vajra, ¿no? El jefe de la familia justamente del Vajra, y esa familia tiene la precisión y la claridad mental como sus armas principales. Por lo cual, que aparezca acá indica que este sutra es probablemente, y para mí lo es, el sutra axial entre lo que venía antes era más Mahayana general, y a partir de esto empezamos ya a hablar puramente de Vajrayana, ¿no? Todo eso tenemos el capítulo 13, y vamos al capítulo 14, que es el refugio de yakshas. Este va a ser un poquito más corto, si tienen otra duda, por ahí vayan pensando. Entonces dice, en la primera parte entiendo que quien desea rendir homenaje a los Budas 3 tiempos debería escuchar este excelente Suvarnabhasa. Luego escucharlo, regresar protegidas todo más hasta el lugar donde se construya una cinta de la ley, estudiará y difundirá este sutra y luego marchar a otros sitios, etc. Produciéndose entonces una serie de apariencias mágicas. Como yo les decía, todos los sutras en general, los sutras Mahayana, tienen incluidos en el sutra la compulsión, ni siquiera el deseo, sino la compulsión de, para que las cosas salgan bien, tenés que replicar el sutra. ¿Se entiende? Y todos los sutras intentan, en vez de poner como van a ser sutras previos, ¿no? En los cuales los sutras se podían transmitir después de mucho tiempo de estudio y solamente bajo la guía de un maestro cualificado. Todos estos sutras, la idea es agarrar, volvete a tu casa, escribilo, enseñalo, cantalo, no sé, poner en pasacalles, ¿no? Sutra del corazón, sutra del otro, sutra del... Todo lo que sea para comunicarlo. Y yo creo que esta es una gran parte del éxito del Mahayana en esta época, que en vez de ser una cuestión restringida a un grupo pequeño y controlado, por así decirlo, la distribución, mucho de esto era volver y hacer y comunicar. Y muchos de estos sutras, se dan cuenta, se ven muy claramente en el Sutra del Buda Medicina, tienen que ver con ser catálogos de espíritus que ayudan a la gente. Nosotros ya volvemos a la Tanatilla, que de hecho es el primer sutra donde aparece Vaisravana, que acá muestra un poco los yakshas, pero que todos estos sutras tienen una parte listados de deidades o de yakshas o de apsaras o nagas o lo que sea, en los cuales quien protege ese sutra los puede llamar. Esencialmente es un grimorio de espíritus, ¿no? Para todas estas cuestiones que los budas no van a hacer, como conseguir parejas atractivas, o conseguir dinero, o conseguir bienes materiales, ¿no? Entonces, todos estos sutras también tienen como su propia estructura y su propio interés en ser transmitidos. Dice, hay una parte que dice, no entiendo qué significa, entonces debe entrar por medio de la esfera de la ley, donde hay una stupa cuya naturaleza es la ley profunda bien establecida. Esencialmente es un tipo de cuestión de meditación, tiene que ver con que hay stupas dentro de todos los tipos de stupas, en un tipo de stupa que se usa para meditar puntualmente, ¿no? En ese sentido. Pues dice, ¿cuántos millones de ones inconcebibles en considerados periodos él experimentó placeres divinos humanos? Está hablando de Shakyamuni y su longevidad. Sí. A ver, hay otra cuestión necesaria para que los sutras se transmitan, ¿no? Y para eso tiene que ver con que es muy difícil, históricamente, vender el budismo. Es muy difícil. Especialmente, y esto fue la causa de la destrucción del budismo en la India, ¿no? El budismo, todo el mundo piensa que lo mataron los musulmanes, no, está perdiendo ya con el hinduismo. Porque por un lado tenías a los monjes budistas que decían, bueno, toda violencia es mala, toda cuestión negativa, y por otro lado, los reyes guerreros de esa época tenían el modelo Shaivita, que es el modelo que dice, bueno, pero Shiva quiere tomar esa ciudad, y la ciudad es como Parvati, se resiste para engranarlo y excitarlo, y mostraban al rey como esencialmente una deidad, por hacer acciones violentas. Y esto a la larga se generó un problema. El problema básico es que el budismo no es algo que sea en realidad muy atractivo de por sí. Tienes que sentarte, meditar, aburrirte, tienes que renunciar a un montón de cuestiones hasta que te das cuenta que al final no tuvo sentido que la renuncies.
porque en realidad nunca existieron, es como que es difícil la venta. ¿Y cuál es el tema? En Asia, en general, en Tailandia, en todos los lugares donde hay budismo, la gente busca menos la liberación de esta vida que el renacimiento como deidades. ¿Por qué? Porque las deidades van a vivir eones de placer. Está bien, me dicen ustedes, como buenos budistas, van a vivir eones de placer, se van a morir y van a ir a los infiernos. Perfecto, pero cuando uno trabaja todos los días de sol a sol en un campo de arroz, eones de placer, y bueno, suena bueno, digamos, o sea, suena como que está bueno por lo menos un poco. Sí, después hacer los infiernos, pero va a ser mucho peor donde estás y andás a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas sutras hacen énfasis en que el Buda no era un ser humano común. Que ustedes se fijan es casi lo opuesto a lo que son otros Budas, otros sutras. Y muchos tantras también, como que era un tipo, uno puede decir, era un tipo común en el sentido de que sufrió, pero se liberó, pero a veces otros sutras enfatizan, bueno, pero en realidad vivió eones en los cielos, como para decir, bueno, aun, si vos querés placer, también te conviene ser un Buda. ¿Se entiende? Porque si no, parece como tuvieras dos caminos. Placeres casi eternos, no eternos, pero tan cercanos que puedes ver la eternidad de ahí, ¿no? Si te parás así de arriba, puedes ver la eternidad. O una vez de sufrimiento para después, bueno, sí, te liberás, pero te quedás ahí sentado y lo único que haces es hablar filosofía. La mayor parte de la gente va a votar por placer eterno, ¿no? Entonces, eso eventualmente lo que va a generar es la necesidad de unir estas dos narrativas en algo más coherente. Entonces, sí, vas a encontrar eso. Generalmente en otros sutras más filosóficos no está, pero este sutra es, sí, tiene partes filosóficas muy complejas, también tiene esta cuestión más popular, ¿no? De prometer cosas a quien no transmite. Después dice, quien escuche este sutra tiene un sueño con los reyes nagas que eran como construir acento. ¿Hace referencia a otra historia o los sutras sobre nagas? No, a ver, sí, no. Hay un ritual, si ustedes se fijan en la versión de 29 capítulos, es el ritual, un ritual para tener un sueño. Tiene que ver con Lakshmi Sarasvati, ¿no? Son dos diosas tanto hindúes como budistas. Y hay un mantra puntual, que depende de la versión que ustedes estén leyendo, va a aparecer, y hay un ritual para tener un sueño este. El asiento en sí, teóricamente, si por supuesto hay instrucciones escritas, uno lo debería recibir en un sueño, porque va a variar sobre los nagas del lugar, ¿no? Recuerden que los nagas son clasificaciones de espíritus grandes. Hay múltiples clasificaciones. Por ejemplo, hay un Buda que se llama Nagaraja. Hay un naga famoso que se considera el rey de los nagas, que es Mukalinda, ¿no? Que es el que protege al Buda. ¿Vieron cuando llueve? Cuando Mara lanza las cosas. Va a encontrar uno que está, el Buda bajo una cobra. Ese es Mukalinda. Y por otro lado, hay como se llama un gran rey, Virupaksha, que es el rey de los nagas. Entonces uno dirá, ¿cómo hay tantos reyes nagas? Generalmente se entiende porque los nagas son como espíritus, es una clase de espíritus. Son espíritus catónicos, espíritus serpentinos de las aguas, que van desde, en algunos casos, los dragones, por ejemplo, los grandes dragones de los mares, hasta serpientes, culebras que viven ahí en el fondo, ¿no? Entonces, cada lugar tiene sus propios nagas, realmente donde haya agua va a haber nagas, y por lo tanto, cada asiento va a ser esencialmente diferente, porque esencialmente es una forma de interacción con los nagas en sí. Si ustedes quieren encontrar un ejemplo de esto en la tradición más mágica del Theravada, pueden encontrar, por ejemplo, las casas de nagas en todo el sudeste asiático, son casitas donde van las serpientes ahí a hibernar, ¿no? Como forma de ofrenda. Ahora después, si quieren, les mando un par. Pero esencialmente lo que estamos queriendo decir acá es ese tipo de transmisión. Ahora, ¿hay sutras sobre nagas? Sí. Hay sutras sobre ofrendas a los nagas también. Hay muchísimos sobre nagas. Muchísimos. Probablemente sean el tipo de espíritu. Los yakshas y los nagas son los dos tipos de espíritus más comunes. Sobre todo en la India. En Tíbet, por el clima, no hay tantos bosques para tener yakshas, no hay tantas serpientes para tener nagas. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Empiezan a aparecer los garudas, empiezan a aparecer los sadak, los señores de las montañas. Pero es porque toda magia, toda experiencia yógica, en última instancia, toda experiencia chamánica, si queremos decir, es necesariamente local. Necesariamente local. Si ustedes vienen, si ustedes están en el sur, como están ahí en Esquel, tiene sentido, señores de las montañas, tienen sentido espíritus de los bosques.
o, ¿no? O espíritus como los cóndores, como los kyun, como los garudas. Si ustedes están en Buenos Aires, espíritus de las montañas son menos comunes. Pero Nagas está por todos lados, estamos viendo un pantano, ¿no? Entonces, esencialmente, todo eso va a tener que ver con el lugar donde uno vive, ¿no? Y uno va a poder ver que en los lugares del budismo es más desierto, por ejemplo, en Mongolia, los espíritus de los cielos, los apsaras y los gandharvas, que son músicos celestiales, con el tema del viento, imagínense la estepa de Mongolia, ¿no? El viento constante, son más fuertes que, por ejemplo, los nagas, porque estamos en una estepa yerma. Y si ustedes van, por ejemplo, a Vietnam, o van a Laos, Camboya, hay casas de nagas en cada casa directamente, porque son grandes deltas, ¿no? Vietnam, Laos, Camboya, son todos lugares con mucha agua. Todo eso va a variar según el lugar. Después dice, ¿el sutra está planteando formalmente una manera de difusión del budismo, algo más individual e itinerante? Sí, exactamente, es lo que está haciendo. Que no es el primero ni va a ser el último, y este es el momento en el cual eso empieza acá, y en este sutra puntualmente, y luego toma mucha más fuerza en el Vajrayana, que es que estaba el Theravada, y el Theravada, el Nikaya, es una cuestión súper seca, hecha por esencialmente monjes académicos. El mismo Theravada, le pasa una cosa interesante a Seba, hay una tradición de chamanes Theravadas, ¿no? Tántricos bizarros, que ahora están muriendo, pero el mismo Theravada tenía estos problemas, ¿no? De, bueno, se vuelve tan como alejado del entorno que se termina transformando como una cuestión académica, y el Mahayana en teoría viene a suplantar esto, pero en realidad el Mahayana rápidamente consigue prestigio, se transforma en su propia institución jerárquica, compleja, con muchas cuestiones, y hay un momento en el cual el Mahayana de vuelta es como un Theravada nuevo, ¿no? Toma el lugar que tenía antes el Theravada, como factor de poder, de prestigio, y por eso, generalmente en todo el Mahayana, en todas partes donde aparece, vamos a encontrar grandes digamos, reformistas, que quieren volver al Mahayana primario. Yo digo, los tres principales, por ejemplo, los pueden ver en Japón, donde llega el Zen, llega el Shingon, llegan siendo como un culto bizarro de China frente a los kamis. Piensan que el emperador mismo era como el jefe de los kamis del shintoísmo. Llegan a ser tan famosos que los emperadores, que eran literalmente los dioses de una religión, se convierten a otra. Es buenísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve tan de élite que hay tres figuras que son el hijo del emperador, Ikkyu, que era un borracho que escribía poesía erótica en burdeles. Shinran, que es el que forma el amiguismo, ¿no? Y Takuan Soho, que era esencialmente como un trickster japonés, pero posta, digamos, que intentan desarmar absolutamente eso, reformando las escuelas, ¿no? Y esto pasa en todo el Mahayana. Esta es esta forma del budismo más como algo integrante, más mágico, y que tiene más que ver con la lógica de los sueños y las experiencias más místicas, como contrapartida a el Mahayana, que es una lista de factores de Abhidharma, ¿no? Ahora, si bien esto hubo muchas discusiones dentro del budismo, quiero decir, ninguno nunca dejó de reconocer el sentido del otro. Ikkyu era un gran Abhidharma, Vasubandhu, que era otro ejemplo grandísimo de este tipo de budismo itinerante bizarro, escribió la Abhidharma Koya, ¿no? Su hermano escribió la Abhidharma Samukaya. Siempre como que está en el budismo nunca se desechan tanto los extremos como otros sistemas. Después dice, de todos aquellos que honran continuamente con la estupa de la ley de gran protección del miedo y terror que haya surgido, todos posibles poseres supernaturales, gran fuerza hay un pueblo en la cosmología budista que me haya quedado al margen de este relato. ¿El budismo resultó hábil para integrar todo ser objeto de culto local a este relato? A ver, vamos a reponer la segunda. El budismo es súper hábil en integrar cualquier cosa a su relato. Por eso, para mí, el budismo, más que ser una religión, tiene cuestiones religiosas, pero no es una filosofía, una forma de vida, que son cuestiones más simples de explicar, sino que para mí es un metalenguaje. Esencialmente es una cadena de metasignificantes que vos la ponés sobre otra cuestión y te la ordena, te da un orden, ¿no? Vos agarrás el budismo y lo ponés sobre, por ejemplo, el sistema tamil de tapas y ascesis y generás el Theravada. Vos lo agarrás y lo pones sobre la tradición de sánscrito clásico del norte de la India y generás el Mahayana clásico. Vos lo pones sobre el taoísmo y generás el Zen. ¿Qué es eso? El Zen es el taoísmo
ordenado con el lenguaje budista. Vos lo pones sobre el chamanismo himalayo y generás el budismo tibetano, donde vos tenés gente que es súper académica, haciendo rituales para recuperar el alma con una flecha que la lanzás a los mundos y te trae de vuelta, ¿no? La traes de vuelta con cosas así para sacar el coso. El budismo lo que cumple es esa función. Entonces es súper hábil para incrementar esto, porque nunca en realidad tuvo su propio panteón. Jamás lo tuvo. Desde el principio, el panteón era el panteón hindú. Shaka, Indra, Mahendra era el dios principal hindú, digamos. Y así cuando surgió un dios nuevo, por ejemplo, llamémoslo así, Ganesh, surge Ganesh, Ganapati, y esto lo meten ahí adentro, ¿no? Surge Vishnu aparece con Indra y con todo, lo empiezan a asociar a cada uno de los avatares. Hay un avatar, por ejemplo, de Vishnu, Rama, está ahí adentro, Hanuman, es tomado así, y aparece mágicamente como Sun Wukong. Siempre tomó absolutamente todo. Y este fue el gran secreto del budismo para poder adaptarse. Por lo cual es muy difícil responderte a la primera pregunta de esta pregunta, que es, ¿hay algún ser o pueblo que haya quedado en la cosmogonía, que haya quedado por fuera de este relato? Es que no hay una cosmogonía tampoco. Esa es la cuestión. El budismo te dice, no importa la cosmogonía. ¿Crees el mundo piramidal con 6 cosas? Usamos eso. ¿Crees este estado del mundo? Usamos esto. En Grecia, donde está el pirronismo, usaban a las diosas y las deidades clásicas. O sea, el jefe, como decían, el Indra de ese lugar era Zeus, ¿no? Entonces vos no tenías, por ejemplo, nagas, tenías nereidas. Vos no tenías yakshas, tenías ogros o gigantes. Vos no tenías demonios, tenías hecatonchires. Pero los usaba igual. Era exactamente igual. Con lo cual, nada te impide mañana tener un budismo argento en el cual te Gauchito Gil y estén los bomberos, ¿no? De hecho, que yo creo que de hecho en algún momento hasta va a ser normal que eso pase. O tener un culto budista de alienígenas, donde vos tengas a los grises, a los reptilianos. Nada de eso, porque el budismo en ese sentido es, en términos técnicos, es agnóstico al modelo, ¿no? Yo puedo pegar sobre cualquier cosa, y mientras yo pueda encontrar los puntos que resisten al budismo, por ejemplo, si me hablas de un alma, mientras que yo la pueda reformular, va sobre cualquier cosa. Por supuesto, es mucho más fácil ir sobre sistemas indoeuropeos clásicos o de Asia, que sobre, por ejemplo, el judaísmo, ¿no? Un judaísmo más clásico, rabínico, y resiste más, ¿no? Pero tenés aproximaciones budistas a cuestiones, y tenés, por ejemplo, el maniqueísmo, que era esencialmente el budismo aplicado al cristianismo y el judaísmo de Asia, ¿no? En esa época. Con lo cual es súper mutable, súper mutable. Entonces yo te puedo decir que hay cosas por afuera, seguro que quedan cosas por afuera. Ahora es un buen muestrario de ese momento en la India medieval, ¿no? Es como un gran número de pueblos de la India medieval. Y lo último que decís es, entiendo por el detalle de descripción de los personajes, puede haber facciones de un pueblo que brindan protección y otras no. Sí, esto es correcto. Esto pasa con los yakshas y pasa con todos los seres. Y hay que entender que el budismo medieval de la India especialmente, entiende a los mundos, a los seres espirituales, como diríamos nosotros, o los seres feéricos, como igualmente organizados en base a políticas, como somos nosotros. O sea, hay reinos, hay reyes, y aún dentro de facciones mismas, cada ser tiene su personalidad y su forma de pensar. Con lo cual vos puedes ir al reino de los Garudas, que es el reino recontra budista, y vas a encontrar Garudas que atacan a los budistas. Y puedes ir al reino de los Rakshasas, por ejemplo, que es un reino bastante duro, por así decirlo, que es una especie de tigre, un tigre humanoide que come gente. Y vas a encontrar budistas. De hecho, lo vas a encontrar, al rey de los Rakshasas es Padmasambhava. Entonces, vas a encontrar un montón de, digamos, de variaciones en eso. Porque una cuestión que a mí me pareció siempre muy interesante es que, de alguna forma, sea porque las técnicas le dan la posibilidad de un trato más seguido, sea porque quería decir algo de las organizaciones digamos, de la sacralidad de las organizaciones. Como el budismo no tiene un modelo perfecto de sociedad, si bien hay lugares en los cuales se intenta acercar, como el caso de
Kalapa y Kalachakra, ¿no? En Shambhala, sino que tiende a considerar que toda organización y todo modelo es perfectible, que tiene sus fallas. No es como, por ejemplo, en Occidente el cristianismo, o por ejemplo las ideas de Lamban, ¿no? O Avalon, donde hay como un modelo perfecto, con un rey justo, una reina hermosa y sabia que gobierna de forma pacífica. Cualquier pueblo, desde los animales, que tienen sus propios reinos, hasta los dioses, tienen problemas, tienen peleas y tienen cambios, ¿no? El rey de los dioses, Mahendra, en la época del Buda, había entrado poco tiempo antes. El diablo del Buda, Mara, de hecho, se ilumina en el momento de cuando está Buddhaghosa, ¿no? Se ilumina bajo la influencia de Buddhaghosa. Entonces termina siendo reemplazado por otra entidad que toma el lugar de Mara, pero no es Mara del siglo XIV de los 33, sino que es un Mara que era un espíritu que estaba en el siglo VII. Siempre hay cambios, entonces de repente el siglo XIV de los 33 deja de ser tan importante y empieza a ser como el siglo VII. ¿Vieron como cuando acá vino un presidente de una provincia y vino Menem y La Rioja creció y después decayó y después, no sé, vino Néstor y creció, ¿cómo se llama? Santa Cruz y después decayó? Eso está metido dentro del budismo. Entonces es muy difícil establecer esta idea de un orden perfecto, porque no hay nadie que dé un orden perfecto. No hay alguien que diga, este es el orden, ¿no? Que es lo que muchas religiones occidentales tienen. Alguien que venga y tenga la palabra absoluta o el orden absoluto y diga, esto es lo que debe ser. Y todo lo que vos te vayas de esto es un error. En el budismo eso no existe. Entonces todos los seres, mientras estén en samsara, se van a hacer jodidos a veces, se van a comer alguna mague, va a terminar mandándose una cagada, seguro siempre. Todos los seres pasan a eso. Desde los animales, los seres del infierno, hasta los dioses. Hasta los muertos, hasta los pretas, tienen una ciudad que se llama Kapila Naga. Y en la ciudad hay problemas, y hay cambios de gobierno, y siempre esto está como constante y presentemente. Y por eso hay tantas formas, tanto del budismo es protocolo y charla, especialmente en los sutras que tienen que ver con seres que nosotros llamaríamos espirituales o féricos. Porque lo que se está diciendo es esencialmente igual. No hay un orden perfecto, no hay una forma perfecta de manejarlo, y aunque vos vayas al pueblo de los yakshas, que maneja Vajrayana, que es como el pueblo más famoso y fuerte de todos, que tiene un rey que es ultra budista y que tiene miles de budas en forma de yaksha, Vajrapani tiene forma de yaksha, Yamantaka tiene forma de yaksha, Hayagriva tiene forma de yaksha, Zambala tiene forma de yaksha, ¿no? Todos los budas que se te ocurran tienen un montón de budas en forma de yakshas. Aún en ese caso, te podés encontrar con un yaksha que está en contra del budismo. ¿Por qué? Porque son iguales a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que pensarlo siempre. Por eso hay tantos sutras que dicen, es como si uno fuera otro reino. Imagínate que vos vas a otro lugar, no vas a encontrar un reino perfecto. Y si vos esperás que lo vas a encontrar, te vas a comer un bajón. Lo que sí puedes hacer es observarlo, ser inteligente e intentar tratarlo con la forma mejor posible, ¿no? Pero aún en esos casos te puedes encontrar una facción que te en contra de uno. Por eso hay tanta también interacción y tipos de deidades, todo. Como sería si uno viaja a otro país, hay una facción que lo quiere matar a uno y otra facción que lo quiere ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo intentar, por lo menos que no te mate? Bueno, creo que con esas son todas las preguntas que teníamos para hoy. Igual hablamos casi una hora. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, puteadas. Ya puteaste antes yo, me acabo de dar cuenta. ¿Me escuchás? ¿Sí querés mutear a todos o desmutear a todos? No sé, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Vos decís el tema de que los sutras se replican, o por lo menos está la intención de que se propague, que se reproduzca entre la gente, el tema de los sutras. Y vos decís que, bueno, que este sutra es el comienzo, o el final por lo menos del Mahayana y el comienzo del Vajrayana. ¿Cómo entendés el tema de replicar un texto que tiene como prohibiciones como puede ser un tantra? Porque ahí lo que es la replicación se corta a menos que tengas como un permiso o un acceso, no es tan libre como el Mahayana.
Bueno, hay dos cosas. Primero, digo, son dos cosas tan separadas, ¿no? No es que, primero yo digo, no es que acá dicen, cuando dicen acá dice termina Sura, termina Mahayana. Sigue habiendo producción de sutras Mahayanas, aún al día de hoy, pero para mí ese momento, a ver, vos podés pensar en Mahayana que cambia al Mantrayana o Guya Mantrayana por varias razones. La principal, que para mí es de peso, es la preeminencia de Akshobhya. Cuando Akshobhya y su Buda particular, Vajrapani, que es el señor de los tantras, aparece en el lugar central, para mí ahí empezó la época tántrica, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, con el tema del secreto. Pero vos fíjate que en realidad lo que hacen los textos tántricos te dicen que no lo des tan libremente, porque por otro lado te dicen constantemente, busca discípulos, busca discípulos, busca discípulos. Ahora, dentro de los tántricos avanzados, por ejemplo el tema de Vajra Tantra, cuando uno recibe todas las iniciaciones, lo primero que le dicen es, ahora tú eres un Vajracharya, busca discípulos, transmite esto. Sí, la transmisión es menos abierta que en el método de transmisión es menos indiscriminado que en el caso del sutra. Pero la transmisión es igualmente enfatizada. Constantemente están diciendo, ve, busca, haz, expande, expande. Esta es la idea básica. Esto es algo totalmente en contra del primer Mahayana y el Theravada, en lo cual en realidad era lo menos proselitista posible. Era como, no, está bien. Si alguien viene y te pregunta, que sí que no, probalo, hacer que hagan pruebas. La típica viene y le dice, maestro, quiere aprender, quédate fuera del monasterio 10 días hasta que, ¿no? Que llueve para probar tu cosa. Estos sutras, uno tiene esa imagen de Kung Fu, ¿no? Viene, toca así, dice, quiero ser fuerte, y el maestro dice, vete, vete, y el discípulo se queda así, y le llueve encima, y... Como en el club de la pelea. Con el club de la pelea, exactamente. Y entonces, eso existe en el primer budismo. En este budismo es al revés, es... Vos querés que te funcionen las cosas, tenés que hacer consigo el sutra copiarlo, escribirlo, decir una frase por lo menos. Anda, pegar las paredes, afiches que es el sutra, ¿me entendés? O sea, es como lo opuesto. Y es una cuestión que a veces es muy interesante, como en algún momento, para mí, hay un cambio de actitud muy grande en qué es la esfera de los Budas. En un primer momento la esfera de los Budas es, bueno, vos iluminate, una vez que te iluminaste, inspirás al resto de la gente que quiere iluminarse. En este momento es en el cual cayó la ficha de, no, si no me ilumino con todos, no nos iluminamos ninguno. Entonces, el énfasis pasó de vos a la selva y meta a, no, negro, que todo el mundo empiece a iluminarse, que se iluminen ya. Ese sería el cambio con el Mahayana, y después con el Vajrayana No. sería no que todos se iluminen, sino que se iluminen rápido. El primer Mahayana, aún el Mahayana de la Ashtanga Prajna Paramita, del Sura de las Preeminencias de 8000 líneas, sigue siendo esta cuestión de solo los elegidos, o los pocos, o los sabios podrán llegar a esto. Para mí, el cambio, este es el cambio en el Vajrayana también, porque hay una metáfora que usa Bob Thurman, que no es muy correcta, si vamos a ser estrictos, pero que es útil para entender. Él dice que el primer budismo es el budismo monacal. Es el budismo de solamente si te retiras y renuncias a todo, te vas a poder salvar. El segundo budismo, que es el primer Mahayana, es el budismo mesiánico, dice él. Porque ahí vos no te vas a salvar, sino le vas a pedir a un Buda lejano, a Amida, por ejemplo, a Amitabha, por favor vení y liberame, ¿no? Pero vos no lo vas a hacer, va a ser el otro Buda. Y el tercer budismo, el budismo Mahayana tardío y el Vajrayana, es el budismo apocalíptico. Es en el cual vos sentís la necesidad de que todos los seres se liberen. Ya no es una necesidad abstracta, o me quiero liberar yo, sino necesito que todos los seres se liberen lo más rápido posible. Entonces vas a cambiar la sociedad, vas a pelear contra los factores, vas a ir y vas a pintar, llenar de pintadas la ciudad con los budas, porque eso va a hacer que la gente empiece a tomar contacto. Y vos podés encontrar esta cosa, desde cosas que dice Khenpo Pema, hasta, por ejemplo, cómo funciona Namkha Norbu Rinpoche. Le preguntaban y le decían, ¿por qué las iniciaciones tan avanzadas? Y él, para qué decía, pongo una semilla, toma en contacto. ¿Cuántas veces dijo Khenpo Pema? No, bueno, por ahí no lo hacen en serio, pero por lo menos tomaron contacto con el Dharma. Esa idea de que el contacto con el Dharma, aunque sea muy breve, aunque sea, digamos, por una cuestión trivial, una cuestión cool, ayuda, porque genera una mejora de la situación de todo el mundo. Eso es bien de este estilo. Primer budismo diría, no, ¿cómo? Fíjense que el primer budismo no quería hacer imágenes del Buda para que no hubiera confusión de conceptos. Era icónico, mostraban un trono vacío o una pisada. Porque decían, si ponemos una persona,
se pierde la idea de Tathagata, que se ha ido, ya no hay nadie más. Entonces, no, lo vamos a hacer lo más abstracto posible para que solamente la gente que puede comprender esto pueda acceder. Esto es lo opuesto, esto es poner el Hulk en lugar de Vajrapani, ¿no? Y decir, no importa, no importa, pero pregúntate, ¿por qué está ahí? ¿Quién es ese? ¿Cuál tiene un mazo así? ¿No? Es esta aproximación, la aproximación con más pop, más popular y pop al mismo tiempo, ¿no? No sé si es que todo esto se entiende. Yo lo entendí, o sea. Sí. Otra, puede ser que no, el budismo no tomó deidades de otros lados, que no tiene ninguna propia. ¿Vajrapani no es propia del budismo? Es un yaksha y el epíteto ese que sostiene el Vajra. El Vajra, el primer uso del término Vajra es en el Rig Veda y es la masa de Indra. Y Vajra, como primer uso, no tiene esta complejidad que tenemos ahora, que puede ser la mente, puede ser algo que sea verdadero, que puede ser el diamante. Vajra era esencialmente el rayo. Indra Mahendra. Las Dakinis tampoco. Y las Dakinis, generalmente el budismo no generó casi ningún lenguaje nuevo. Sí, generó lenguajes nuevos súper específicos. Chitta Santana, por ejemplo. Corriente de conciencias, ¿no? Vijayanagara Vasana. El surco mental donde se instala la partícula de experiencia. Eso es re budista, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando habla la escuela de yoga, habla de esto, dice Chitta Vidhi Nirodha, te dice los torbellinos mentales, ¿no? Pero no lo llama arroyos, lo llama torbellinos. Es tomar cosas recontra puntuales. Ahora, las deidades, la iconografía, todo eso era previo a Buda. Y si vos te fijas, que es una cosa que Dumézil hizo un gran trabajo de eso, son iguales en todos los indoeuropeos. Vos encontrás a Zeus matando, por ejemplo, matando a Cronos, ¿no? O a Zeus luchando contra Tifón, que era una gran serpiente. Es exactamente y funcionalmente igual a Indra destruyendo a Briti, ¿no? El dragón. Y como que lo destruye con el rayo. Cuando le pega con el rayo, con la masa de Vajra, esencialmente está tirando un rayo. Entonces, todo eso previo es de ahí. Vajrapani era un epíteto de Indra, el que sostiene el Vajra, ¿no? Pero en esa época, Vajra ya se había ganado la idea de que era como un mazo. Los mazos en la India que ocupan el lugar que las espadas ocupan en Europa. Esta cuestión romántica, ¿no? De la caballerosidad y la fuerza. Tienes que ser muy fuerte para usar un mazo. Y lo que tiene el mazo, a diferencia del espada o la lanza, que si te agarran con un mazo, es más lento, es más difícil que te peguen, pero cuando te pegan, te partieron la mitad. Más los mazos, las gadas en la India son así grandes. Entonces, es como un golpe, un rayo. Si te pegaron con una espada, pues te cortan y te sangras. Te pegan con una lanza, te desangras. Pero si te pegan con un mazo, caes al suelo como por un rayo. Entonces, ya de ahí, Vajrapani dejó de ser una deidad que lanzaba rayos a una deidad fuerte con un mazo. Y después encima viene el arte griego, que lo muestra Heracles, y lo muestra como un mazo en sí, y entonces las primeras imágenes de Vajrapani son usando el modelo de Heracles, hasta con la piel del león Nemea encima, pero sabemos que Vajrapani, y que no es que Heracles se cambió de panteón, porque dice Vajrapani abajo. Si no, podríamos haber pensado que Heracles se pudrió de Hera, y dijo, ¿saben qué? Me voy a la India, chao chabones, y empezó a laburar de ¿cómo se llama?, de patobica de Buda. Pero fuera de eso, esencialmente es el cambio que sea. No sé, con eso respondí, Seba. Sí. La última. Vos decís que el budismo es como un metalenguaje. ¿No sería como cualquier tipo de arte? Por ejemplo, el cine. ¿No es un metalenguaje el cine también que afecta a la sociedad y la articula? No, bueno, hay una cuestión muy importante, que el cine en sí nunca, o sea, el cine en sí, si bien es una técnica en sí, y por ahí en ese sentido podemos decir que el budismo tiene lo que comparte con el cine en el sentido que son técnicas, pero no lo comparte especialmente con el arte. El arte también tiene sus técnicas, pero generalmente dentro de los contextos de arte, vos tenés ontologías del arte. Mientras que el budismo te es una ontología, de hecho resiste a las ontologías puntualmente. Vos si por ejemplo vas a ver, tomamos un ejemplo de algo puntual, pintura renacentista italiana, ¿saben? Entonces vos, por ejemplo, hay una planimétrica de la ontología en la cual vos tenés a Fra Angelico, por ejemplo. Y vos podés saber esencialmente cuál es la relación o cuál es la entidad de la persona o de la gracia puesta en ese lugar,
por la diferencia que vos tenés en la distribución del plano. Si vos vas, por ejemplo, eso desaparece si vos vas, por ejemplo, al arte de lo que sería naturaleza muerta holandesa del siglo XIX, en la cual vos tenés arreglados un montón de cosas que están queriendo contar una historia en base a objetos, ¿no? Todos esos tienen una cierta idea, y la idea es de una identidad o un alma o algo que esté generado ahí atrás. La técnica en sí no tiene esa cosa. Vos podrías pintar un Buda de chiaroscuro, tanto un Buda o un santo. Pero A lo que apunto es como decir, es la forma es vacía. Técnica. La técnica es más difícil que tenga una metafísica atrás. Ahora, el arte, generalmente, por ejemplo, el arte occidental, tiene una técnica, tiene una metafísica detrás, generalmente, ¿no? Y tiene hasta un planteo, por ejemplo, que nosotros podemos ver desde la Academia de Platón hasta no sé, por ejemplo, hasta Bansky, ¿no? En Bansky está como, porque la técnica es simple, está como recontrapuesto mucho más fuerte en la ideología, o por ejemplo en Magritte, en el cual, esencialmente para mí no era tanto un artista, sino que era un pensador visual, ¿no? Pero en todos esos casos, hay algo que subyace por ahí abajo, y que del cual el budismo carece un poco. Lo que el budismo sí es similar al cine o a digamos, a técnicas más nuevas, es que no tiene la tradición que genera una metafísica o un pensamiento particular, ¿no? Entonces, cuando es una técnica, te permite ponerte en determinadas cosas. Ahora, lo que tiene que pasar es, como siempre, el budismo, las tradiciones, sobre todo más antiguas, genera por su propio peso una interpretación y genera una metafísica, aunque teóricamente no la debiera generar. Aunque el Buda dijera, no hay que hacerlo, y todos los textos de Abhidharma dicen, por favor, esto es un modelo, recordá, este no es la realidad, es un modelo de realidad. Igual, cuando pasan años y años y años y años de gente repitiendo lo mismo, en algún momento, y la Abhidharma es difícil, repetir Sumero es el centro del mundo, es fácil, y en algún momento se sube alguien en un avión y dice, ¡ah! La Tierra no es plana. Ahí hubo una pérdida y se generó eso, ¿no? Pero pensar que por muchos años, muchísimos años, el arte occidental surgía de la búsqueda de la cuestión perfecta, del rayo perfecto, el famoso rayo dorado, ¿no? Y eso tiene que ver con una idea neoplatónica de que hay una realidad, hay un mundo perfecto, y nosotros mediante el arte podemos aproximarnos a él. Entonces, eso te condiciona muchísimo. Si yo estoy pensando que yo voy a encontrar la medida perfecta, la proporción perfecta, pitagórica del alma, y yo constantemente lo busco mediante arte, a la larga, hay cosas que yo no me voy a poder aproximarme. Hay cosas a las cuales yo no me voy a poder aproximar porque estoy pensando que yo requiero buscar la realidad perfecta, que o la hizo Dios, o ese mundo de las ideas, o lo que vos quieras. Técnica pura no tiene que ver con eso. Técnica pura, lo único que tiene que ver es, o lo más pura posible es, bueno, yo quiero conseguir esto y voy a generar esto más. Pero no voy a tener... Cuando vos decís técnica, decís también, por ejemplo, lenguaje. No, el lenguaje es otra cosa. La técnica tiene un lenguaje en sí, que no es el lenguaje oral, sino que tiene que ver con el lenguaje de interacción de las cosas, pero el lenguaje también tiene una cadena de significantes determinados, ¿no? Tal cual, Son, tal cual. son como diferentes, ¿cómo te puedo decir? Son como diferentes campos, todos esos. Vos no puedes tener una cultura sin un lenguaje, sin una técnica, sin una concepción filosófica, pero todos sus componentes tampoco son esos, digamos, tampoco son inamovibles en ese sentido. Yo puedo hablar de un lenguaje común entre, por ejemplo, el cine y, no sé, por ejemplo, la filosofía. Puedo hablar de un Tienen dos lenguaje más. lenguajes diferentes. O sea, o sea, es que en el cine es medio difícil separar la técnica del lenguaje. Justo por eso. En casi todas las cuestiones es difícil separar la técnica del lenguaje, porque la técnica es expresada y sobre todo es modulada a través del lenguaje, ¿no? Aunque, por ejemplo, si vos estás hablando de una cosa bien simple, estás hablando de el forjado de una espada, el lenguaje no es necesariamente como describo, más probablemente la mayor parte de los herreros no sabrían describir lo que están haciendo, no están diciendo, bueno, estoy sumando esta carbonilla al hierro para generar una aleación, porque en realidad a nivel molecular, sino que lo que sabe es eso conseguir. Pero el lenguaje tiene que ver con esta idea de la mezcla de calor, de cambiar las proporciones, y por eso todos los herreros generalmente están relacionados con la alquimia y con la magia. Por eso el forjar es algo mágico, pues estás cambiando la propiedad de algo, ¿no? Ahora, ese cambio no es algo que esté explícito en el trabajo del herrero. No es que
Bien, te dicen, vos vas a ser herrero, vas a aprender la cosa de los dioses, ¿no? La reina, pero terminás haciendo lo mismo. Por eso, por ejemplo, el único poder que los dioses tenían en toda Grecia, ¿cuál era? Te escuché la pregunta. El único poder que los dioses tenían en la mitología clásica de Occidente, ¿cuál era? No sé, embarazar a las humanas, no sé. No, eso, no, si no tenían eso, Zeus hubiera sido totalmente diferente. No, no. Ellos tenían lo que sería, lo que se traducía en ese momento por brujería, pero nosotros decíamos farmacoia, que es la farmacia, fármacos. Sí, 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 sí. Entonces, ese era el único poder que los igualaba a ellos. ¿Por qué? Porque generaba el néctar de la inmortalidad de todo eso y la curar las enfermedades mezclando cosas. Todo eso lenguaje, en realidad, ese lenguaje se va generando, puede tener técnicas, puede tener no, pero es un continuo complejo, ¿no? Medio complejo. Entonces digo, en ese sentido el budismo yo creo que es un metalenguaje. Es un lenguaje que te permite reflexionar sobre el lenguaje mismo. Si fuera un lenguaje solo, si fuera como el cristianismo describe, te explica cómo tienen que ser las cosas, y en lo que te hace el budismo es reflexionar en la forma en que vos describís cómo tienen que ser las cosas. Esa es la diferencia básica. Como cualquier tipo de análisis, vos podés pensar en hacer una casa o puedes pensar en cómo vos pensás la casa, ¿no? Uno es técnica aplicada y otro es el análisis de la técnica. Eso es lo que cambia. No sé si con esto lo expliqué. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿No? Fue larga, pero espero que haya sido útil. Espero que haya sido útil. Bueno, gente, entonces, si no hay consultas, muchas gracias a todos. El sábado tenemos, si les parece, a la mañana, ¿cómo se llama? El tema de Introducción al budismo. introducción al budismo. El jueves vamos a tener en la GUMPA un repaso a Santa Mitayus, pero igual yo voy a avisar por ahí para la semana que viene, díganme, váyanme diciéndome el grupo a Mitayus, los que tengan ganas, para tener una charla online, porque hay muchos que se han vuelto ya a todas sus casas, entonces lo que yo diría es, como estaría bueno que todos podamos sacar la duda, antes de la mitad de noviembre, vamos a tener una duda básica, vamos a tener las dudas de la sana en sí, vamos a hacer una versión todos juntos vía internet, si les parece. Así nos vamos practicando un poco. De cualquier forma, escríbanme todas las que tengan, y solo quiero, esperen que corto esto de grabar, porque voy a decir algo que tiene que ver con la práctica.